Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todo bien. Aun cuando estamos en cuarentena por todo esto del coronavirus, tenemos que continuar con nuestras actividades en la medida de lo posible. Y por eso es que hoy estamos aquí en el SharePoint Saturday Live, un evento completamente en línea, libre de coronavirus, en donde vamos a compartir nuestras experiencias sobre la plataforma. Ya tuvimos 6 excelentes sesiones y tendremos 9 más después de esta, lo que harán un total de 16 sesiones. Quiero agradecer a Fernando Chiquiza por invitarme a participar y también a las empresas que patrocinan el evento, entre ellas la empresa donde yo trabajo, que es IT Proof. Aquí vamos a ver a los patrocinadores. De verdad que uno no dimensiona lo que significan los patrocinadores hasta que uno no se ve envuelto en organizar un evento. Y sin estos patrocinadores, muchos de los eventos que se organizan, como este, no serían posibles. Entonces vale la pena agradecerles a todos estos patrocinadores, como decía yo. Aquí estamos nosotros. Y bueno, también hay que agradecer a las comunidades amigas que participan en este evento. Las comunidades son grupos de personas que están dispuestas a invertir su tiempo para compartir su conocimiento y organizar eventos como este, y ayudar a otros a desarrollar sus habilidades, y todo esto sin fines de lucro. ¿Sí? La gente que está aquí, los que están organizando, los que estamos como speakers, estamos aquí por el puro gusto de compartir. Y también agradecerles obviamente a ustedes que están del otro lado escuchando nuestras charlas, porque también si no hubiera quien nos escuchara, esto no tendría sentido. Nosotros participamos mucho con la comunidad GetCS Latam, pero todas estas comunidades que están aquí también son grandiosas. Si ustedes tienen oportunidad de participar o de contribuir con alguna de ellas, no lo duden. Mi charla va a ser sobre la automatización del proceso de creación de documentos de SharePoint o cómo gestionar documentos con SharePoint Online. Incluiré algunos temas relacionados con las funcionalidades que ofrece SharePoint para la gestión de documentos. Y aunque este no es un tema nuevo, me parece importante mostrarlo porque sigo encontrando en muchas empresas en las que hacemos proyectos en donde utilizan SharePoint como un file storage, es decir, solamente para almacenar los archivos, y lo más que aplican en muchos casos son permisos y no utilizan todas las capacidades que tiene SharePoint. Además, en estos tiempos, ahorita, debido a la contingencia, se está haciendo más necesario tener una forma de compartir información y que podamos gestionarla desde un solo punto, estando nosotros y la gente con la que colaboramos pues, en línea, y cada uno de ellos en sus casas. Varias personas me han preguntado cómo se puede usar SharePoint para esto. Y todas esas capacidades pues, las pueden aprovechar tanto las empresas como los emprendedores, conozco a varios de ellos, escuelas y cualquier persona o grupo de trabajo con el que tengan que compartir información. Bueno, este soy yo, soy Julio César Leiva, ahorita soy director de operaciones en IT Proof. Llevo más de 20 años ejecutando y administrando proyectos. Soy ingeniero en electrónica por la Universidad Autónoma Metropolitana aquí en México. Y bueno, he trabajado con SharePoint desde 2007 y ahorita estoy más enfocado hacia la versión online y otras plataformas como todo lo que es Power Platform. Soy MCP, también me gusta programar
y juego básquetbol, o por lo menos lo intento, y recientemente también empecé a correr. Esta foto es de hace un año o dos, ya no recuerdo, cuando llevé a mi hija a una competencia de natación ahí en Veracruz. Ahí están mis redes sociales, por si más adelante quieren contactarse conmigo. Bueno, pues vamos a empezar. Lo que les voy a mostrar en la sesión es esto. Ahí tiene dos vertientes. Por un lado, voy a empezar a mostrar las funcionalidades de SharePoint desde el punto de vista de usuario final. Es decir, desde aquellas personas que están enfocadas en el negocio y desean saber qué pueden hacer con SharePoint para gestionar sus documentos. En esta parte trataré de ser lo menos técnico posible y aún así, si algo no se entiende, por favor háganmelo saber. Vamos a revisar las opciones que ofrece Office 365 para el almacenamiento de documentos, la estructura de almacenamiento que tiene SharePoint, qué es una biblioteca de documentos, qué es una lista de datos, qué son las ventajas de SharePoint Online y un ejemplo práctico de creación de un documento. En esta última parte de la sesión, en el ejemplo práctico, voy a mostrar cómo generar un documento PDF a partir de los datos que se capturen en una lista. Para ello, se utilizará o se usará una plantilla de Word previamente cargada que mapea estos campos al documento Word y después, mediante un flujo de Power Automate, se creará el documento PDF final. Son 45 minutos de sesión, bueno, 45 minutos, 50 minutos. Si no nos da tiempo de ver esto y alguien está interesado en ver los detalles de este último ejemplo práctico, con gusto podremos hacer otra sesión más adelante. Si quieren hacer una pregunta en cualquier momento de la sesión, utilicen el chat. Si no ven el chat, usen está en el lado derecho de la pantalla. Si no ven la zona de chat, seleccionen el icono de charla de la esquina superior derecha, al lado de del botón abandonar. No presionen el botón abandonar, porque si no, me dejarían aquí hablando solo. Vamos entonces. Bueno, estas son las opciones de almacenamiento que ofrece la plataforma la plataforma Office 365. OneDrive está pensado para ser un espacio personal donde cada colaborador guarda sus propios documentos de trabajo o personales, y estos documentos son privados hasta que la persona decide compartirlos. Solo cuando esta persona los comparte, entonces ese documento se va a volver, o a quien lo comparta lo podrán acceder. Después de OneDrive tenemos ya a SharePoint. Aquí la lógica es la de colaboración. Es decir, a diferencia de OneDrive, aquí los documentos que pongamos en principio son compartidos con todos los usuarios que tienen acceso al sitio en donde yo estoy compartiendo la información. Ambas opciones ofrecen muchas ventajas sobre el tradicional compartir carpetas o enviar archivos por correo. Compartir carpetas, por ejemplo, pues nos impide que una persona, si lo tiene abierto, alguien más lo pueda usar. Y cuando enviamos un documento por correo, de pronto tenemos 5 o 7 versiones del mismo documento y ya no sabemos cuál es la última. En cambio, haciendo esto, hay un solo documento que puede ser incluso modificado por varias personas, son cosas de las que vamos a ver en la sesión, y podremos saber qué cambios se hicieron a estos documentos a través del control de versiones. En SharePoint podemos tener sitios de grupo donde los diferentes colaboradores con los que interactuamos tienen acceso a la información, o podemos crear una intranet completa en donde se ve reflejada la estructura de la empresa. Sí, podemos crear sitios para cada una de las áreas de la empresa, y dentro de cada sitio los repositorios son las bibliotecas de documentos. Cada sitio puede tener sus propios permisos independientes del resto. Ventajas de usar SharePoint Online. Esta es la estructura de almacenamiento de SharePoint, y aquí podemos ver cómo podemos equiparar la estructura con lo que usamos en la vida real. Un archivero, por ejemplo, como le decimos aquí en México, se equipara a un sitio. Es decir, es un lugar en donde hay diferentes organizaciones, que son los cajones, en donde tenemos documentos. El cajón es el que se equipara con una biblioteca de documentos. El cajón almacena documentos con temas o de departamentos relacionados.
aquí podemos tener documentos que son comunes para uno o varios grupos, que es lo que vamos a compartir. Y si tenemos diferentes grupos, podemos usar diferentes bibliotecas de documentos o diferentes sitios. Por ejemplo, podemos tener una biblioteca de documentos públicos para todo el personal de la empresa y otra particular para el área de recursos humanos. La configuración de sitios y bibliotecas dependerá de las necesidades de cada organización. Es decir, aquí lo primero que hay que hacer es pensar en la estructura de sitios y de repositorios que vamos a tener. En mi experiencia también he visto muchos lugares en donde, dada la facilidad que tiene SharePoint, empiezan a crear muchos sitios y empiezan a crear muchos repositorios y de pronto tampoco saben ya para qué se usa. Aquí también es importante tener un proceso de gobernanza, que son las reglas de dónde y cómo vamos a crear un sitio y dónde y cómo vamos a almacenar un documento. El folder, hay un símil también de folder en SharePoint para agrupar archivos. Yo personalmente no recomiendo el uso de carpetas porque limitan las funcionalidades de SharePoint. En lugar de usar folders, lo recomendable es usar metadatos. Los metadatos permiten clasificar los documentos, hacer búsquedas, agrupar, organizarlos de manera rápida. Estamos muy acostumbrados a usar los folders para eso, porque venimos en nuestros equipos, así es como nos organizamos. Pero en SharePoint, el folder, más que ayudar, limita las funcionalidades. Esto lo vamos a ver ahorita en la parte de metadatos. Y finalmente, pues, tenemos los documentos, que pueden ser de cualquier tipo, excepto, obviamente, archivos ejecutables, porque son potencialmente peligrosos. Vale decir que el SharePoint tiene un sistema de seguridad que cuando uno intenta cargar un documento, lo analiza para saber si es un documento potencialmente peligroso, que son estos scripts. Pero cualquier otro documento de la suite de Office, videos, texto, presentaciones, PDF, se pueden registrar perfectamente. Bueno, esta es una biblioteca de documentos. Aquí es donde se resguardan la información. Voy a mostrarles antes de esto. ¿Dónde está? Allá, permítanme. Les voy a mostrar cómo se ve un sitio de manera inicial sin ninguna personalización cuando uno crea un sitio web en SharePoint. Así es como se ve. Es un sitio que todavía no tiene ni información, está basado en una plantilla de grupo, tiene diversos documentos y aquí hay una biblioteca de documentos. Aquí ya podemos empezar a guardar nuestra información. También SharePoint tiene la lista de datos, que a diferencia de una biblioteca de documentos que está optimizada para gestionar documentos, la lista de datos es, como su nombre lo dice, una entidad que nos permite guardar información. Todos estos datos que vemos aquí, descripción, tipo de material, por ejemplo, es una para algo que le llamé manejo de materiales. Todas esas columnas las podemos crear nosotros, ¿sí? Dependiendo de las necesidades que tengamos para almacenar información. En las bibliotecas de documentos también podemos agregar columnas, que son los metadatos. Esto ahorita lo voy a revisar más a detalle. Una de las grandes ventajas que tiene el SharePoint es el control de versiones. Cuando nosotros compartimos información, podemos darle acceso a una o varias personas para que puedan modificar el archivo, o podemos darles permisos para que solo los tengan lectura. Pero si les damos acceso para modificar y de pronto queremos saber o algún cambio no nos gustó, queremos saber por qué cambió, podemos volver aquí y revisar la versión anterior e incluso recuperarla. Es decir, si alguien hizo una modificación que no era adecuada, nosotros podemos entrar a esta parte y recuperar la versión que teníamos anteriormente o cualquiera de las otras versiones que hayamos tenido. Estas funcionalidades las podemos configurar nosotros también para saber cuántas versiones queremos guardar. También tenemos esta funcionalidad que es la de protección y desprotección,
¿Qué quiere decir esto? Que, como decía yo, cuando ponemos un documento en SharePoint, en principio ya es compartido, pero si queremos trabajar en un documento de manera personal, donde o nosotros todavía no queremos que nadie lo vea, hacemos una protección de este archivo para que solamente nosotros lo podamos manipular, podamos hacer cambios y después volverlo al repositorio para que todas las demás personas lo puedan ver, o descartar los cambios si no nos gustaron y dejar la última versión que haya tenido el documento. Esto nos permite entonces proteger un documento para que nadie más tenga acceso a ello. Va en contra un poco de la idea de colaboración, pero muchas veces lo necesitamos porque queremos, mientras estamos haciendo un documento de trabajo. La coautoría se da por las funcionalidades que tenemos en el Office 365, que es la suite de Office en línea. Entonces ya podemos trabajar al mismo tiempo con otros colaboradores en el mismo documento. Al ser la misma tecnología, SharePoint ya nos da la facilidad, SharePoint Online, de trabajar directamente en el documento, obviamente si es de la suite de Office, para que podamos trabajar en conjunto. Aquí vienen los metadatos, ¿sí? En este ejemplo, para un documento, por ejemplo, podemos crear datos que nos permitan obtener más información del documento. Es decir, que no necesitemos entrar a leer el documento para saber, por ejemplo, de qué tipo es, si pertenece a un país, si está relacionado con un proceso o con un macroproceso. Entonces, esto nos permite de manera rápida tener información adicional del documento. Todos estos datos nosotros los podemos configurar de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Les voy a mostrar ahorita un ejemplo de cómo usar o cómo se pueden usar estos metadatos. Aquí esta biblioteca de documentos ya está organizada con datos adicionales, en donde yo tengo una categoría, un tipo de documento, un código, quién lo elaboró, la vigencia, la fecha de próxima revisión. Entonces, con los metadatos de categoría y tipo de documento ya puedo yo organizar esta información de manera rápida. Aquí es donde usualmente tendemos a usar carpetas, pero, por ejemplo, si yo quiero ver, si yo estuviera usando carpetas y quiero revisar qué tienen los documentos de finanzas, tendría que entrar a la carpeta, ¿sí? Vería carpetas a este nivel y no sabría ni siquiera cuántos documentos hay dentro de finanzas o de gestión de calidad. Esto me permite los metadatos que no sea necesario hacer eso. Simplemente en esta vista puedo yo organizar esta información con el metadato de recursos y el metadato el metadato de categoría y el metadato de tipo de documento, y puedo tener una vista de esa información sin tener que entrar a una carpeta. Por eso les decía que yo no recomiendo el uso de carpetas. Más adelante vamos a ver qué otras funcionalidades nos dan los metadatos, además de esto que estoy poniendo aquí. También podemos organizar la información. Aquí podemos ordenarla de manera ascendente, descendente, en fin, filtrarlo o agruparlo, que es lo que yo hice aquí. Tenemos también las búsquedas de información que nos da SharePoint ya de manera predeterminada, el servicio que tiene de búsqueda, SharePoint Online. Busca sobre los metadatos, pero además busca sobre el contenido de los documentos. Es decir, cada vez que cargamos un documento a la plataforma, SharePoint lo indexa. ¿Eso qué quiere decir? Que lee todo el contenido del documento y clasifica palabras clave y forma un índice del contenido. Entonces, cuando nosotros buscamos alguna información, por ejemplo, aquí yo le puse procesos, busca sobre los metadatos, como decía, sobre el título del documento y sobre el contenido, y me muestra aquí todos los documentos que tengan esa palabra. Muchas veces pasa que de pronto no sabemos cómo se llama el documento, pero tenemos una idea clara de sobre qué trata, y entonces esto nos facilita la búsqueda. Sí, los metadatos aquí también son importantes, porque si tenemos más metadatos, obviamente la indexación y la búsqueda puede ser más precisa.
Las vistas. En SharePoint también podemos crear vistas, que es mostrar la misma información de diferentes formas. Y también es que nosotros podamos crear esa organización para, de manera rápida, buscar o encontrar información. Voy a regresar a este ejemplo en donde aquí, por ejemplo, yo tengo varias listas y hice una muy rápido aquí donde solamente quiero ver los documentos de finanzas. Entonces, la aplicación me muestra por las reglas que yo le puse que solamente me muestra esa información. Aquí no están categorizados u organizados de otra manera, pero también puedo hacer que sea así. O puedo tener una vista de resumen de los documentos en donde solamente me muestre ciertos datos o solo ciertos tipos de información. Esto me permite también tener un acceso rápido a los datos en lugar de buscar también, si yo ya sé lo que busco, a lo mejor aquí puedo tener, por ejemplo, esto que yo puse, documentos próximos a vencer, ¿no? Un filtro aplicado o una condición aplicada a un dato que es la fecha que yo tengo acá, que es la vigencia del documento y la fecha de próxima revisión. Esto de los permisos es una de las cosas que también más se usa y como les mencionaba, podemos dar permisos a nivel usuario, a nivel biblioteca de documentos, incluso a nivel documento. Lo ideal es que se haga a nivel de grupos porque es más fácil administrar posteriormente esa organización de permisos. Si yo doy permisos a nivel usuario, pues tengo que, cada vez que algo cambie o quiera hacer ajustes, tengo que cambiar los permisos de cada usuario. En cambio, si lo hago por grupos, cuando yo haga un ajuste o agrego nuevos documentos o quiero que se haga algo adicional, voy al grupo al que quiero ajustar y allí otorgo los permisos. También nos podemos tener alertas que ya vienen predefinidas en donde solamente hay que configurarlas. En el botón que ven acá arriba de los puntitos, ahí está de administrar las alertas. Y aquí puedo yo poner el título que yo quiera de la alerta, a quién le va a avisar, todos los usuarios que tengamos, colaboradores con los que estemos usando estos documentos. Puede ser por correo electrónico, puede ser por mensaje de texto y luego le pongo aquí sobre qué eventos quiero que me avise. Cuando se haga un cambio cualquiera, cuando se agregue un nuevo documento, cuando se modifique un documento, cuando se elimine. Entonces aquí yo puedo saber también, tener el control de qué es lo que está pasando en las bibliotecas de documentos. Adicional a eso, otra de las ventajas es que la plataforma es extensible. Por ejemplo, si yo todas estas alertas que me da la plataforma no me funcionan, yo puedo agregar nuevas notificaciones a través de esta otra herramienta que se llama Power Automate y que es parte de Office 365. Un ejemplo es que registren algún dato, perdón, algún documento cuyo metadato me indique algo, por ejemplo, que sea del proceso de finanzas o que en el caso que yo tengo acá, que me avise si el documento que pusieron está relacionado con un material peligroso. Y solamente eso, el resto a lo mejor no me interesa, pero estos documentos que cumplen cierta característica, puedo yo configurar una alerta adicional que me avise de ello. Y también podemos hacer que generar aplicaciones de manera muy rápida de captura de datos a través de otra herramienta que se llama Power Apps, que es generar aplicaciones de manera inicial para dispositivos móviles, pero esta herramienta también nos permite crear más cosas adicionales. Y si aún eso todavía no es suficiente, la plataforma nos permite crear cosas como esta. Esta es una aplicación que nosotros hicimos sobre la plataforma SharePoint Online para gestionar documentos. Es una aplicación que utiliza todas las funcionales que ya les mostré, pero con una interfaz pues personalizada, más agradable al usuario. Entonces aquí podemos hacer búsquedas. Este control usa las búsquedas de SharePoint. Aquí también usa las búsquedas por metadatos. Aquí puedo crear documentos. Entonces me permite hacer esto de manera adicional. Bueno, y voy a pasar al ejemplo práctico. No sé si hasta aquí haya alguna duda.
Si no, pues voy a pasar al ejemplo práctico. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es que a partir del registro de datos de una lista, generemos un documento Word generado a partir de una plantilla. ¿Por qué una plantilla? Porque le vamos a dar formato, le vamos a poner un logo, un encabezado, vamos a hacer que la información, hacer tipografía para que el documento se vea bien. Y después de ello, generaremos de este documento Word un documento PDF. Los componentes de la solución son entonces la lista de SharePoint en donde se almacenan los datos. Necesito una biblioteca de documentos con plantilla de Word, que es una biblioteca intermedia, que creará y mapeará los datos de la lista hacia mi documento. Un flujo de Power Automate para crear este documento a partir de los datos. Y otro flujo de Power Automate para generar el documento PDF final. La plantilla de Word sirve, como decía yo, para mapear los campos de la lista hacia el documento y para darle formato al propio documento. Entonces necesitamos modificar esa plantilla que usualmente, no usualmente, más bien esa plantilla en todas las bibliotecas de documentos está ubicado dentro de esta ruta, que es For Template. Ahorita vamos a ver cómo acceder a esa plantilla para que la podamos modificar. Para modificar la forma más simple es a través del navegador Edge, porque es hasta el momento el único navegador en donde podemos abrir la plantilla directamente en el navegador sin tener que hacer algo adicional. Otra de las cosas que yo descubrí es que la plantilla que creemos nosotros debe tener, todas las plantillas tienen extensión .x, es decir, son documentos especiales que usa Word para crear documentos, pero la plantilla que nosotros vamos a crear a partir de ese doc, la debemos guardar como un docx. ¿Esto por qué? Porque cuando hacemos el proceso de transformación de Word a PDF, el proceso le cuesta trabajo hacerlo a partir de una plantilla porque tiene otras características la plantilla. En cambio, si lo hacemos a partir de un docx, el documento, la conversión es muy rápida. Vamos a registrar los datos en una lista. Para este caso, voy a usar un ejemplo de un consultorio dental donde una persona va a consulta, alguien lo recibe, pues el propio médico, y registra sus datos, la edad, alergias, historia previo, el tratamiento que le dio, y a partir de ahí se genera un documento. También podemos hacer que esta misma información se capture a través de una aplicación móvil que es generada a través de Power Apps, y la aplicación móvil se genera súper rápido, solamente, como no vamos a tener reglas complejas aquí, solamente es generar la aplicación a través de la plataforma Power Apps. Y ya podríamos tener incluso la aplicación móvil, que quizás sea más simple, en este caso que yo estoy poniendo de un consultorio dental, que lo haga desde su propio dispositivo móvil. Después de eso, el flujo de Power Automate va a crear el documento, es decir, el flujo espera o se dispara más bien cuando se genera una nueva fila en la lista de datos y genera el documento a partir de la plantilla. La plantilla es algo como esto. Yo la tengo generada así, entonces lo que ven en corchetes son los datos de la lista que se van a mapear al documento. Cuando se haga este proceso, Word va a extraer los datos de la lista a este documento y los va a poner aquí. Después de esto, hay otro flujo u otro proceso de Power Automate que genera el PDF final, convierte este Word ya formateado y obtenemos un resultado como este. ¿Por qué PDF? Bueno, porque el PDF no lo pueden modificar los colaboradores. Un documento de Word sí, entonces la recomendación es que si es un documento de trabajo, usemos Word, pero si es un documento final, como por ejemplo una política, una regla que vamos a aplicar, o un documento que ya no queremos que se modifique, lo ideal es tener la versión PDF. Y con este proceso, pues ya no necesitamos hacerlo de manera manual, lo vamos a hacer automático. Vamos a pasar aquí les voy a mostrar cómo generar esto. Ok.
Aquí está mi lista de atención dental. Entonces, en esta lista, lo que yo hice fue crear los datos que necesito para, en este caso, simular el ejemplo de la consulta. Tengo un nombre del paciente, el sexo, cuándo fue atendido, la edad, si tiene alergias, si hay un historial previo, qué tratamiento le dimos, cuándo es su siguiente cita y cuál fue el costo de tratamiento. Algo importante aquí para aquellos que van a desarrollar soluciones como esta es que nombren a los campos sin espacios y sin acentos, porque cuando se manipulan ya en una aplicación, es más sencillo así que usar espacios. Si requieren posteriormente agregar espacios y un acento, cuando creen la columna, créenla así y después la pueden modificar. Lo importante es que al inicio se genera de esta forma, porque el nombre interno, que es este, por ejemplo aquí, fecha atención, queda ya registrado sin importar cómo yo después lo cambie. Por ejemplo, si aquí en lugar de esto le pongo fecha de atención y le pongo el acento para hacer que sea mejor, este nombre interno de acá ya no va a cambiar. Y este ya se queda fijo y quizás para que fines de un usuario, pues ya el nombre quede más adecuado. Fecha de próxima, perdón, aquí está, fecha de atención, pero el nombre interno, que es el que va a usar SharePoint y es el que vamos a usar en todas las aplicaciones, ya no va a cambiar. Entonces, esa es una buena práctica, porque si hacemos lo contrario, cada espacio lo sustituye por caracteres porcentaje 20 y cada acento también lo sustituye por un carácter especial. Entonces, cuando estamos haciendo una aplicación, esto puede generar confusión. Bueno, entonces aquí está la lista y aquí agregamos los datos que nosotros necesitemos. Una vez que tenemos la lista, lo que vamos a hacer, bueno, ahorita voy a hacer la captura de datos que puede ser a través de aquí mismo. Como les decía, voy a generar el mío. Masculino, fecha de atención, le vamos a poner que hoy. Les voy a revelar mi edad, ¿no es cierto? Alergias, creo que ninguna. Historial previo, vamos a poner aquí cita de primera vez. Tratamiento realizado, limpieza dental. Escribir. Ahí está. Y bueno, también vamos a poner la fecha de próxima cita, digamos que será pues, en 2 semanas, si se va el coronavirus, y me cobraron 150 pesos. Bueno, esto lo registraría el médico, ¿no? Entonces vamos a registrar la información, aquí está. Después de esto, aquí tengo los flujos que se disparan cuando se registra la información. Entonces voy a entrar a este flujo de Power Automate que le llamé crear documentos desde plantilla. Aquí están algunas pruebas que yo hice, pero lo relevante de esto es esto. Todo flujo debe tener un disparador, que es lo que inicia el evento o la acción que vamos nosotros a realizar en el proceso. Power Automate es una herramienta que tiene Microsoft para transformar datos, y hay que pensarlo de esa manera. Power Apps es una herramienta que nos sirve para la captura y mostrar datos, poner reglas de negocio a la hora de capturar, pero si queremos transformar la información o queremos transformar y hacer un proceso hay que usar Power Automate. Entonces aquí lo primero que ponemos es que cuando un elemento se ha creado e indicamos en dónde se creó. Después hacemos una copia de este documento usando la plantilla modificada que yo tengo en este formulario. Y finalmente generamos un documento que se va a guardar en esta misma biblioteca de documentos con el ID que asignó el propio SharePoint, más el nombre del paciente, que es el documento que se va a crear. Una vez hecho esto, hay que utilizar o traer toda la información para generar y copiar el archivo y actualizar algunas de las propiedades
que se van a crear. Esto también es importante. En la biblioteca de documentos, aquí le llamé yo, sí, atención, el tal docs, tengo una columna que es similar a la columna de atención dental, porque es a partir de aquí que la plantilla va a mapear los datos. Entonces necesito llenar aquí los mismos datos, por eso en este paso hay que actualizar las propiedades de los documentos o los metadatos con lo que viene en la lista. Y listo, ya es todo. Con esto acá se genera el archivo. Si se fijan, aquí ya se creó el documento que yo acabo de generar, perdón, el registro que acabo de tener. Ahora, ¿cómo modificamos esa plantilla? En la parte de configuración de biblioteca, en configuración avanzada, tenemos acceso a la plantilla. Aquí voy a cambiar esto. La plantilla original se llama template.x. ¿Sí? Entonces voy a, ahorita, bueno, no lo voy a cambiar porque si no el proceso ya no va a funcionar, pero originalmente así está. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En Edge, como les digo, vamos a hacer este paso. Vamos a decirle editar plantilla. Y lo que va a pasar aquí es que se va a abrir Word con la plantilla que está acá. Obviamente esta plantilla de manera inicial está en blanco, es un documento en blanco. Hasta que yo la modifique, entonces va a tener los cambios que yo quiero que tenga. Bueno, ahorita que se abra, aquí está. Esta es mi plantilla, yo ya le agregué aquí un encabezado, y le puse los datos, aquí está el mapeo de metadatos. Ahora, cuando yo tengo vinculado este documento a una plantilla, lo que hay que hacer es aquí en esta opción de insertar y en las propiedades del documento, esta opción, aquí me van a aparecer los datos que yo creé en mi biblioteca de documentos, que son todos estos: fecha de atención, fecha de próxima cita, edad, historial previo, sexo, el título, que es el nombre del paciente. ¿Sí? Entonces ya aquí puedo agregar todos estos campos. Cuantos más campos cree, voy a tener más acá. Voy a mostrarles, esta es la plantilla que yo ya modifiqué. Imaginen que empezamos con un documento, ahorita les voy a mostrar quizás el documento en blanco, y con esto ya podemos hacer el mapeo. Una vez, aquí está el costo del tratamiento, la fecha de próxima cita, y ya que tengamos nuestra plantilla, ya que hayamos creado este documento y quede como nosotros queramos, lo que vamos a hacer aquí es guardar. Ahora, si yo le doy guardar directamente con el mismo nombre, lo que va a hacer es sustituir, o bueno, más bien actualiza el .x que acabo de crear. Pero como les mencionaba yo, lo que hay que hacer es crear un docx. Entonces lo que vamos a hacer es guardar una copia. Este documento está vinculado a esta biblioteca de documentos. Entonces yo lo voy a poner aquí, no sé, template F. Y voy a seleccionar esta opción que dice docx. Y ya está. Entonces lo que va a hacer es, la aplicación es guardar este documento dentro del área de plantillas que usa SharePoint, pero ya con este formato. Entonces lo voy a cerrar, y para que vean que sí se guardó. Bueno, cuando ya hagan eso, lo que tienen que hacer aquí es cambiar el nombre del documento o de su plantilla al que acaban de crear. ¿Sí? Y hasta aquí yo le puse template F, docx, le hubiera puesto cualquier otro nombre. ¿Cómo vamos a saber si en verdad esta plantilla se guardó? Pues es fácil, porque cuando yo le dé guardar y me marque un error, lo que va a pasar es que esa plantilla no la encontró. En este caso, este documento que yo acabo de crear, sí la encontró y ya lo tomó como la plantilla del documento. ¿Sí? Otra forma de ver esto, para quien quiere, si quisieran ir más allá, es usando una herramienta ya casi en desuso, pero que todavía tiene ciertas funcionalidades adicionales, que es el SharePoint Designer. En el SharePoint Designer tenemos esta opción. Cuando yo lo conecto al sitio,
Hay una opción acá que dice todos los archivos. Voy aquí a seleccionar mi biblioteca, que es esta, atención dental docs. Aquí me va a mostrar los documentos que yo tengo creados. Y hay una carpeta oculta que se llama Forms. Dentro de Forms están las plantillas. Y si se fijan, aquí está la plantilla que acabo de crear, template F, a partir del .x. Sí, como les decía, esto, podemos hacerlo desde aquí, pero esta herramienta pues ya está, aunque todavía incluso yo la uso para algunas cosas como esta, pues ya Microsoft ya la está descontinuando. Bueno, ya tenemos aquí la plantilla. Esto es importante, que la plantilla mapee los campos. Y ahora voy a abrir el documento generado a partir de dicha plantilla con los datos. Aquí pasa algo particular. Si yo lo abro directamente en SharePoint, perdón, en el Word Online, no voy a ver la información. Esto yo creo que más adelante Microsoft lo va a solucionar. La versión online de Word no tiene todas las funcionalidades. Y entonces aquí no voy a poder ver en realidad el documento, parece que estoy viendo la plantilla. Pero, perdón, ahora no. Aquí, pero si yo abro este documento directamente en Word, en la aplicación que tengo de escritorio, voy a poder ver el documento final. Ahora, aquí está. Ya, si se fijan, incluso ya tiene aquí los datos, ya está la plantilla, los datos que yo capturé, cita de primera vez, limpieza dental, el tratamiento, y ya está. Ahora, si ustedes no tienen Word, o si la persona a quien le estamos dando esta aplicación no tiene Word, eso no es necesario. No es necesario que tengan Word. Yo lo estoy poniendo aquí para que vean cómo se genera el documento, porque al final el documento que se va a crear es el PDF. Entonces vamos a ver si aquí está creado el PDF, si está acá. Aquí ya tengo el PDF, que es otra repositorio. Le llamé atención dental PDF y aquí está el documento. Entonces aquí yo lo que hago es simplemente abrirlo, y este documento PDF que está pensado para ser usado en la web, pues ya tiene el formato con toda la información que yo tengo. Entonces al final, nuestros usuarios o las personas que usan esta aplicación no necesitan ver el Word, van a ver el PDF. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues a través de otro proceso, de otro flujo de Power Automate. Hay varias maneras de generar el PDF. La forma más sencilla y más barata que yo encontré, que es no usar una aplicación de terceros, es usar una funcionalidad de OneDrive. Aquí otra vez tenemos el disparador, que es cuando se crea, se modifica un archivo. Ahora ya apuntado en la biblioteca de documentos, obtenemos los datos del archivo que queremos convertir, que es el que disparó obviamente la acción, y creamos un archivo en el repositorio OneDrive. Aquí vamos a usar un repositorio relacionado a la cuenta que creó el flujo, es decir, la mía. Podemos agregar aquí más conexiones para que podamos usar otras cuentas. Tiene una limitante hacer esto porque el número de procesos, si mal no recuerdo, deben ser como 200, no recuerdo si son 200 o 2000, por las funcionalidades que creo yo para una empresa de tamaño mediano es suficiente. Sí, son 2000 procesos, me parece. Y entonces aquí copiamos el archivo, y en el OneDrive personal se va a generar una copia del Word. Y OneDrive ya me ofrece una funcionalidad que es convertir archivo. Aquí yo le digo a qué formato lo quiero convertir. Puede ser un HTML, un JPG, un GLB, y está la opción de PDF. En esta parte hay otros procesos que utilizan herramientas de terceros. Obviamente hay que tener los conectores para hacer eso, pero pues OneDrive ya nos ofrece esa información, esa funcionalidad, y no tiene ningún costo adicional. Entonces con esto ya generamos el archivo, y lo que hay que hacer, este PDF también se genera dentro de mi OneDrive, y lo que hay que hacer es moverlo hacia donde queramos que se ubique finalmente, que en este caso es la biblioteca que está acá, aquí, la de documentos PDFs. ¿Sí? Lo que podemos hacer al final en nuestra aplicación, ahorita les voy a mostrar cómo se ve desde Power Apps, es ya agregar el link directamente al documento PDF generado para que tampoco el usuario tenga que entrar acá. ¿Sí? Aquí tengo, por ejemplo, la aplicación de atención dental. Esta aplicación, la verdad es que fueron
3 clics que nada más habría que decirle a Power Apps que cree la aplicación a partir de los datos de la lista de SharePoint. No tuve más nada que a lo mejor darle un poquito de formato, pero si se fijan, aquí está la información, aquí está mi registro, y desde aquí mismo yo también puedo agregar datos. Sí, este lo estamos viendo en mi pantalla, pero está optimizado, pensado para un teléfono móvil, ¿no? Entonces, desde mi móvil yo puedo acceder a la aplicación, capturar la información y se va a generar el mismo proceso, ¿sí? Vamos a poner otro registro. Fecha de atención. Pongamos que también fue hoy. Legal, vamos a ponerle 14 años. Ninguna. No. En fin, aquí tratamiento. Y la fecha de próxima cita, le vamos a poner 24. Correcto. Y aquí me faltó el... creo que aquí me falta el dato de la... Ese dato lo agregué después, el costo de la consulta. Bueno, es algo que hay que hacer en la aplicación. Y ya está, ya se agregó. Y para que vean que sí, se agregó a la lista, que al final es aquí donde se dispara el proceso. Aquí está Mario Delgado, entonces ya se va a empezar a generar el proceso. Bueno, lo que les iba a mostrar, pues es esto. Si alguien tiene dudas, son bienvenidas. Este es un promo nuestro. Si requieren ayuda adicional con toda la parte de SharePoint, pues no duden en llamarnos. Este es un ejemplo. Tenemos otros más donde podemos ayudarlos a sacar el mayor provecho de la plataforma. Sí, también tenemos otra iniciativa que le llamamos Office 365 Academy. Se tiene que ver con escuelas, con llevar tecnología a las escuelas. Tratamos de que en la medida posible no haya costos o los costos sean muy bajos. ¿Sí? Entonces, si tienen preguntas, por favor, háganmelas saber. Déjenme ver, creo que aquí hay varias. Ok, vamos a empezar. Dice, para subir documentos masivamente, ¿cómo se incluyen los metadatos por la opción de arrastrar y pegar? Ah, correcto. No importa si tú subes los documentos de manera masiva. Lo importante sí son deberías tener un proceso que cargue esos metadatos. Permítame, creo que están viendo el fondo de mi pantalla. Ok. Sí, está. Lo importante es que tengas un proceso que sí llene esos metadatos. Eso no lo puedes hacer con la opción de arrastrar y pegar. Sí tendrías que hacer otro proceso que llene la información o los metadatos de cada documento. Quizás a través de un Excel también, es decir, que el Excel lo ocupes para ir llenando la información. Omar, cuando se trabaja en un sistema de gestión documental, normalmente al actualizar documentos se actualiza dicho documento, pero no se muestra la nueva versión hasta que se aprueba por las personas pertinentes. Esto se puede hacer por mí. Sí lo puedes hacer. Aquí lo que hay que controlar, el proceso de aprobación hay que controlarlo con Power Automate. Lo que yo recomiendo es que tengas un área de trabajo de aprobación, es decir, una biblioteca de documentos en donde todos los documentos que requieren aprobación lo pongas ahí, corras el proceso de aprobación y a este repositorio solo le des acceso a los que van a aprobar. Cuando el documento se apruebe, vía Power Automate lo muevas a otro repositorio de documentos públicos. ¿Sí? Entonces, la nueva versión solamente estaría disponible cuando ya lo apruebes. ¿Y qué va a pasar si el documento ya existe? Pues lo vas a sustituir. Obviamente vas a tener, si tú habilitas el control de cambios, vas a tener la posibilidad de regresar a una versión anterior. Entonces aquí para poder controlar esto, mi recomendación es que uses dos repositorios, uno de trabajo, mientras corres el proceso de aprobación, y otro final, donde ya es la versión final del documento. En la aplicación que les mostraba, que le llamamos Atenea, que es una aplicación que creamos para una empresa, justo hacemos eso. Mientras el documento esté en aprobación, está en un lugar y cuando ya se aprueba se mueve a otro, que incluso lo convertimos en PDF.
Diego Maya, de Colombia me parece que es, pregunta, ¿cómo obtener más información acerca de crear ese SharePoint personalizado? Pues si quieres yo te puedo dar algunos links y me pasas tu correo e incluso te puedo compartir la presentación. ¿Sí? Ahí vienen descritos, bueno, no viene escrito en la presentación, pero yo te puedo decir dónde puedes encontrar información de los pasos en Power Automate para hacer este proceso. No sé si eso responda. Leti, sí, venga la pregunta, Leti. Sebastián, ¿se puede usar una plantilla de PowerPoint? No estoy seguro. Déjame probarlo. No sé si PowerPoint incluya esa funcionalidad de agregar las propiedades a partir de un SharePoint. Déjame revisar, lo que quizás se puede hacer, si no es directo a través de un PowerPoint, es quizás generar un PowerPoint final. No sé, déjame explorarlo y si quieres, déjame tu correo y ya cuando haga la prueba te diré si se puede o qué opciones se pueden tener adicionales. Nunca lo he hecho con un PowerPoint, lo que he usado es solo Word. César Mellizo me pregunta, ¿para la creación de plantillas de Word puede crear las etiquetas con la versión online? No, desafortunadamente en este momento no. Necesitas tener la versión instalada en tu equipo. Sí, como vimos, la versión online todavía tiene más bien todavía le faltan ciertas funcionalidades. Incluso ya que se llenó esa plantilla en el Word Online, no lo podemos ver. Madil pregunta, le estimamos una acción en Automate que convierte el documento general en formato PDF. Exactamente, creo que ya lo mostré, creo que ya quedó mostrada esta acción. Hay una acción, como le decía, hay varias formas de hacerlo, pero la forma gratuita y sin tanto trabajo es a través de OneDrive. Lo que hay que tener en cuenta, les decía yo, es que se usa una cuenta. Obviamente, es un repositorio de la persona que está ahí registrada en la acción del OneDrive. ¿Alguien más pregunta? ¿Se podría crear de esta manera también un formato para captura de datos? Entiendo yo, si no, ahorita me dices que el proceso sería, el formato vendría a través de un PDF, o porque ahorita ya usé el formato que nos da el SharePoint y usé un formato que podemos obtener a través de Power Apps, a través del móvil. No sé si esto te ayude o es otro tipo de formato al que te refieres. No sé quién pregunta aquí. Anónimo, ¿la plantilla funciona por un documento de Excel? Otra buena pregunta. También déjame investigar. Creo que no funciona igual porque no se mapean, pero con Excel puedes usar Power Apps o Power Automate. Es decir, el Excel en sí mismo sustituiría la lista. La lista de SharePoint es similar a un Excel. Lo que quizá puedes hacer es, no sé si quieras obtener los datos del Excel o al final generar un Excel. Si no se mapean los datos, estoy seguro que con algún proceso de Power Automate se pueden trasladar esos datos hacia el Excel. Como digo, el Excel es una, ya en sí mismo es una base, una tabla en donde se pueden mapear con Power Automate directamente los campos. ¿Puedo agregar la aplicación a Teams? Sí puedes. Agregas la pestaña, o puede ser directamente la pestaña del SharePoint o la pestaña de Power Apps para capturar el dato y a lo mejor hasta la biblioteca de documentos. Entonces sí es posible hacerlo. Hay ciertas, no es cierto, no hay ciertas restricciones, funciona igual porque todo se hace en la parte de SharePoint, todo el proceso corre atrás y al final Teams usa como repositorio SharePoint. Entonces sí es posible. Roberto, cuando se agrega un nuevo campo, ¿se tiene que actualizar el flujo? Exactamente. Yo tenía un campo, si se fijan ahí, que se llamaba costo de la consulta, que lo agregué después. Sí lo agregué en el Word, es decir, inicialmente no lo tenía, lo agregué, tuve que volver a modificar la plantilla, pero no lo agregué en la pantalla de captura de Power Apps. Entonces hay que volver a hacer el proceso de ir agregando cada vez que agreguemos campos.
Sí. Diego Maya, desea saber más sobre SharePoint y si es posible obtener este ejercicio. Claro, Diego, ahorita voy a volver a poner mis... permítame, es más, déjenme ponerlas de una vez. Ah, no, ahí están en la pantalla ahorita que están viendo. Ahí está mi cuenta de correo. Si por favor escríbanme para que les ayude en este ejercicio. Y si es necesario, pues podemos hacer otra sesión ya donde lo veamos más a detalle. Claro, Diego, pero es 2000 procesos por persona. O sea, es decir, yo puedo correr 2000 procesos sobre mi cuenta. Entonces, lo que tienes que hacer ahí es habilitar ese paso de conversión y agregar más usuarios. Si tienes Office 365, si tienes SharePoint, ya tienes OneDrive. Entonces, cada usuario ya tiene su cuenta de OneDrive. La lógica ahí cambiará un poco para que entonces habilites el proceso del PDF para cada usuario. ¿Sí? Es decir, no son 2000 por toda la empresa, son 2000 por cada usuario. Leti, ¿se interactúa con Excel? Perdón, pregunta si se interactúa con Excel y crear un flujo con Excel. Sí se puede. Hay que ver nada más los detalles, pero toda la suite de Office, incluso pues, hasta otro tipo de documentos, se pueden meter en flujos. Esa es la potencia que tiene toda esta plataforma. ¿Sí? Si de entrada las funcionalidades de SharePoint no nos permiten hacerlo, para Excel sí, pero imagina otro proceso u otra cosa, lo podemos hacer con el Power Automate que también es parte de la suite de Office. Diego Maya, ok, sí, claro. El video va a quedar grabado en el sitio en spslive.org, ahí están los links y si quieren verlo otra vez, lo pueden tener. Y ya tengo tu correo electrónico, Diego. Te voy a mandar la presentación y información y ya podemos estar en contacto si requieres algo adicional. Correcto. Ok, aquí hay una pregunta que dice, ¿SharePoint puede servir como gestor documental? Absolutamente, es lo que mostré. Y nosotros creamos además una aplicación adicional. El tiempo ya se nos va. Personalizar un formato de SharePoint para que sea diferente, también se puede. Una es a través del mismo Power Apps. Yo creé la pantalla para móvil, pero también la puedes crear la pantalla para el mismo SharePoint. Es decir, que el SharePoint, en lugar de que muestre la que tiene por default, muestre una pantalla de Power Apps personalizada como tú quieras. Sí se puede. Sebastián, ¿hay forma de generar un flujo que tome la información de varias listas? Sí, también. Este ejemplo es muy simple, solamente mapea de una lista a un documento, sí se puede. El detalle está en el flujo de Power Automate, ahí está la potencia de la funcionalidad. Sebastián, una lista, ok, este es otro ejemplo que quizás posteriormente haga, ¿sí? Donde tengas, porque mapea una fila a documento. Otra cosa interesante será hacer algo tipo, por ejemplo, para compras, ¿no? Donde tienes un encabezado y un detalle. Quizás más adelante lo desarrolle para que en principio otra vez, si se puede, las funcionalidades lo permiten. Pues creo que ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias por estar acá. Les agradezco mucho y bueno, ahí ya vieron mis contactos. Si alguien requiere saber más de esto, escríbame o búsqueme ahí en las redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos.